Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Trae su Biblia? Esta noche continuamos. ¿Alguien me puede ayudar a apagar el ventilador? Porque me va a volar todo aquí. Gracias. Continuamos con nuestro tema. Le titulamos Sufre. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, hablamos acerca de el sufrimiento básico, la esencia de que todos como seres humanos de alguna manera sufrimos. Es una realidad de la cual no podemos escapar. Es una realidad que existe para todo ser humano, que se extiende a través del tiempo. No importa, hace cientos y miles de años la gente sufría, el día de hoy la gente sufre y no sé cuántos años más el Señor tarda aún en venir, continuaremos sufriendo. Esta noche quisiera que conmigo abrieras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15. Evangelio de Marcos, en el capítulo 15. Para que se den más o menos entrar en el tema, no vamos a leer todo el contexto. A partir del verso 21 se nos dice la crucifixión y la muerte de Jesús. Este es el suceso en el que vamos a entrar. Creo que es una realidad, una historia que todos más o menos conocemos, quizá no todos los detalles, ¿verdad? Pero en forma general lo conocemos. Jesús ya estuvo ante el sumo sacerdote, ya estuvo ante Pilato, ya ha sido enjuiciado, ya está siendo llevado al lugar donde va a ser crucificado. Ese es el punto en donde entramos, versículo 21. Entonces estamos en Marcos, capítulo 15, verso 21. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo para leer. Marcos, capítulo 15, verso 21, dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Padre, te doy gracias esta noche por la riqueza infinita que tenemos en nuestras manos. Gracias, mi Dios, por el privilegio hermoso que tenemos de tener tu verdad en nuestras manos. Gracias por aquellos hombres que dieron su vida para que esta noche pudiéramos nosotros abrir estas páginas. Gracias por aquellos que la tradujeron y que la han guardado, no solamente físicamente, sino en el alma
con sus vidas. Te damos gracias porque tenemos esta oportunidad esta noche y te pedimos, mi Dios, que tus eternas verdades se impriman en nuestros corazones esta noche, que tu voluntad y tu propósito, tu poder, tu sabiduría puedan ministrar a nuestras vidas esta noche, que podamos verlas con claridad, que tu Espíritu Santo, quien las inspiró, pueda también mover nuestros corazones esta noche, que estas verdades sean verdades para nosotros esta noche. Te lo pido, mi Dios, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Las palabras que aparecen ahí en el versículo 34, ya traducidas, porque mi hebreo no está muy bueno, tiene rato que no lo hablo, ya traducidas dicen: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como resultado del sufrimiento, creo que todos nos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas desamparados. Hemos perdido suficiente, nos han quitado suficiente, como para que nosotros mismos consideremos que hemos sido y que nos encontramos en algún momento de nuestras vidas desamparados. Y nos preguntamos, ¿por qué? Y yo quiero que estudiemos esta palabra esta noche, o esta pregunta, podríamos decir, la pregunta ¿por qué? Suficiente he escuchado a través de lo que la gente a veces dice, no te preguntes por qué, pregúntate ¿para qué? Como si el propósito por el cual algo nos sucede borrara las razones por las cuales algo nos sucede, y no creo que sea el caso, porque Jesús no preguntó ¿para qué me has desamparado? Le preguntó a Dios ¿por qué me has desamparado? Y hay ciertas cosas que debemos analizar, porque Jesús es nuestro ejemplo de vida. Por lo tanto, cuando nosotros le preguntamos a Dios por qué, nunca debe ser de una manera en la que Cristo tampoco lo preguntó. Jesús no le preguntó a Dios porque no creía que Dios existiera. Esa no es la razón por la que le preguntó por qué. Por lo tanto, tú y yo no somos llamados nunca a preguntarle a Dios por qué, creyendo que Dios no existe. La esencia inclusive de la fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y la esencia de la fe nos dice que es creer que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios es. Es la esencia de la fe. Una persona con fe no puede darse el lujo de considerar la posibilidad de ver si Dios existe o no existe. Aquí Cristo está hablando con el Padre, Cristo desamparado totalmente, no duda de la existencia de Dios. El ser desamparado no quita que Dios existe. Tampoco era porque Jesús no sabía dónde el Padre estaba. El Padre estaba a un clamor de distancia. Porque Jesús no estaba hablando solo, Jesús estaba hablando con el Padre. Estaba desamparado, pero Jesús sabía que el Padre estaba ahí. También cuando Jesús pregunta, no es porque dudaba que el Padre podía ayudarle, ni tampoco se preguntaba si el Padre lo estaba haciendo porque estaba enojado o molesto o porque Jesús lo merecía. El problema de la pregunta ¿por qué? Radica en el sufrimiento que Cristo estaba padeciendo en ese momento. ¿Por qué? No es una mala pregunta. No es una mala pregunta para hacerla. Se la puedes hacer a Dios con toda la plena confianza. Si alguien te dijo, no le preguntes por qué, pregúntale para qué. Puedes con toda confianza preguntarle a Dios por qué. Pero que sepas que en su palabra está ya la respuesta al por qué. No te va a dar una nueva. Tú no eres portador de un sufrimiento que tiene una respuesta diferente al mío. Tu sufrimiento y mi sufrimiento tienen la misma respuesta. Otra vez, tu sufrimiento y mi sufrimiento tienen la misma respuesta. No es una diferente. No es porque tú estás pasando por unas cosas y yo estoy pasando por otras cosas y por lo tanto tú sufres de una manera y tus respuestas son unas y mis respuestas son otras. Una sola respuesta tiene el sufrimiento del hombre. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Jesús fue llevado a un lugar donde Jesús nunca había estado. Jesús fue llevado a un lugar, el estar él en una condición de desamparado, se encontraba en un lugar donde él jamás había estado. Desde el
desde la eternidad, pues Cristo no tiene un inicio, desde la eternidad hasta ese momento Jesús jamás había estado en ese lugar de desamparo. Y sin embargo, yo desde el momento en el que respiré en esta tierra y tuve conciencia, me encontraba exactamente en ese lugar donde Cristo estaba en ese momento, en un lugar desamparado. Jesús entonces estaba en un lugar donde nunca había estado y sin embargo ese es el mismo lugar donde yo siempre había estado. El problema para Jesús no era el por qué se encontraba ahí. Lo que Jesús estaba preguntando era ¿por qué me dejas aquí? Jesús desde el inicio había deseado estar en ese lugar. El Padre le preguntó ¿quién irá? Y Jesús dijo yo voy. ¿Quién va a salvar a estos que se pierden? Y Jesús dijo, yo voy. Yo estoy dispuesto, aquí estoy yo, dice Hebreos, Padre, para hacer tu voluntad. Vísteme de un cuerpo y envíame, yo voy a cumplir tu voluntad, yo los voy a rescatar. Jesús estaba ahí porque quería, sin embargo, Jesús estaba en este momento de desamparo y se preguntaba como nosotros, ¿por qué? En lo que respecta a otras personas, Jesús nunca se había quejado. Unos versículos antes, como les decía, no los vamos a leer todos, pero si nos regresamos a algunos capítulos anteriores, está platicando Jesús con sus discípulos y les dice lo que le va a pasar, y Pedro le dice, no Jesús, no te preocupes, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a ir a ningún lado, yo daría mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? O sea, no nada más me estás prometiendo algo que no puedes cumplir, no tienes idea lo que estás diciendo. Y sin embargo, Jesús no le preguntaba a Pedro, ¿por qué me vas a negar? No nada más no le preguntó por qué le iba a negar, sino ofreció su ayuda y le dijo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. O sea, Jesús estaba preocupado por él. Pueden ver el contraste entre cuando se presenta ante Dios preguntando por qué y cuando está delante de Pedro le dice, no te preocupes, me estás prometiendo algo que no puedes cumplir, pero no importa. Uno de los 12 había salido después de la reunión a entregarle y tampoco le preguntó por qué, sino le dijo a Judas, ve y lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto, a manera de que casi estaba enviándolo a que hiciera aquello que era necesario para que Cristo pudiera cumplir las escrituras al pie de la letra. Estando ante el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú? Y Jesús le dice, sí, yo soy. El sumo sacerdote, quien era la máxima autoridad, que tenía todo para reconocer al Mesías, pues habían dedicado sus vidas enteras al estudio de la palabra del Antiguo Testamento, que era lo que tenían en ese tiempo. Había dedicado su vida entera y cuando tuvo al Mesías, al enviado de Dios enfrente, no lo pudo reconocer y Jesús nunca le dijo ¿por qué? Unos versículos después está frente a Pilato. Todavía Pilato les dice, ¿qué quieren que haga con este? No encuentro yo falta en él, o sea, no ha cometido ningún delito, no tengo nada de qué castigarlo. Y la gente gritaba, crucifícale. Y Pilato, que era el representante de la ley, puso a un lado la ley por temor al pueblo, nos dice la Escritura, para enjuiciar a Jesús, que no tenía absolutamente ninguna razón para ser enjuiciado. Y Jesús nunca le preguntó a Pilato por qué. Sin embargo, hubo una persona que se encontraba ahí. Lo leímos, lo acabamos de leer de pasada. Regrésense ahí en el capítulo 15, versículo 15, o sea 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces, dice el verso 16, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y ¿qué dice después? Y convocaron a toda la compañía. Esta es la misma compañía que había acompañado a los líderes judíos para ir a buscar a Jesús en el jardín. Dicen los estudiosos que potencialmente podía haber hasta 600 soldados en esta compañía. No eran 10, 15 personas, eran por cientos de personas que se encontraban en ese lugar. Y nos dice que reuniendo a toda la compañía, verso 17,
y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Uno de estos centuriones es la persona de la que leímos al final. Verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Cuando llegó el momento, después de haber pasado por todos, era como si estuvieran recorriendo a toda persona posible. Jesús enfrentando a absolutamente todos. Estuvo con sus 12, estuvo con el traidor, estuvo con sus más allegados ahí en el jardín cuando se quedaban dormidos en lugar de orar. Estuvo frente a los soldados que lo enjuiciarían, estuvo ante el sumo sacerdote y todos los líderes judíos. Estuvo otra vez ante los soldados, estuvo ante Pilato. Estuvo ante las multitudes, estuvo frente a todos y jamás preguntó por qué hacen lo que hacen. Al contrario, cuando tuvo que abrir su boca desde la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no entendía perfectamente qué era lo que estos hombres estaban haciendo, no tenía duda, pero cuando estuvo ante el desamparo de Dios preguntó: ¿por qué? ¿Por qué? Sí, es una pregunta válida. La podemos hacer, la debemos hacer, pero solo si nos lleva a este lugar, solo si nos lleva a este lugar. Si el preguntarle a Dios por qué es en búsqueda de que Dios te diga: no, es que mira, tengo algo mejor para ti, lo cual también dice, no sé en dónde dice eso en la Biblia, pero también la gente lo dice. Cuando Dios te quita una cosa es para darte una mejor. Eso no existe en la Biblia. Déjame decirte una cosa, hermano, a veces la voluntad de Dios es simplemente quitarte, con quitarte basta, porque a veces el problema no es que no tienes algo, sino el problema es que tienes algo que no debes tener. Y nada más el hecho de quitarlo, no tiene que restituirte con nada. A veces quedarte con las manos vacías ante su presencia es lo mejor que puedes obtener. Pero nosotros decimos cosas porque nos acercamos a la pregunta ¿por qué? De una forma inapropiada. En el Edén fuimos nosotros sacados del paraíso. Así como Jesús en ese momento se encontraba fuera de la presencia de Dios, se encontraba lejos, se encontraba desamparado, se encontraba fuera. De la misma manera para nosotros era un lugar común. Era un lugar donde normalmente hemos estado, todos hemos estado ahí, hemos estado en algún momento de nuestras vidas sin esperanza, sin Dios, sin su Espíritu, sin su presencia, sin su paz, sin su amor, sin su misericordia. Hemos estado en ese lugar, lo conocemos muy bien, pero para Jesús era su primera vez, primera y última, pues el día de hoy Él está coronado al lado del Padre. Él nunca más tendrá que padecer lo que padeció porque fue recompensado por su sacrificio, pero sí estuvo en un momento, en un lugar donde Él nunca había estado, y sin embargo era un lugar donde nosotros siempre habíamos estado. Este centurión fue el testigo de su sufrimiento. Y la conclusión del mismo centurión, que formaba parte de la misma compañía, que unas horas antes estaban frente a él escupiendo en su rostro y golpeando su cara y burlándose de él, este mismo confesaba: este era verdaderamente el Hijo de Dios. Este hombre recibió un gran regalo. Pedro lo recibió unos versículos antes, ahí en Mateo 16, cuando Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Se acuerdan? ¿Quién dice la gente que yo soy? No, pues unos dicen que tú eres Elías y uno de los profetas, Jeremías, quién sabe quién. Dicen que eres alguien bien importante, como muchas de las personas que tocan tu puerta los domingos por la mañana diciéndote que eso es lo que Jesús es, un gran maestro nada más. No es el Hijo de Dios, no es Dios, te dicen.
Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro abre su boca y hace una de las confesiones más poderosas que existen en el Nuevo Testamento: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué diferencia hay entre un Pedro que había abandonado todo lo que tenía, que había soltado todo lo que tenía, que había seguido a Jesús de una forma completa y tajante, que al igual que los otros 10, habían dejado todo lo que tenían para seguirle? Y sin embargo este centurión unas horas antes estaba escupiendo su rostro y ahora estaba confesando que Cristo era el Hijo de Dios. Era un gran regalo. Me recuerda a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Aquella que venía siguiendo a Jesús, molestándolos, pidiendo. Los apóstoles le dicen a Jesús: ya dile que se vaya, que se calle. Y esta mujer se brinca la barda entre los gentiles y los judíos y le dice: llámame como me quieras llamar, pero aún nosotros, fuera de la ley, nosotros recibimos de las migajas que caen de la mesa y podemos probar. Y Jesús voltea y le dice: oh mujer, qué grande fe tienes. Lograste ver lo que no todos pueden ver, lograste ver. Mira, la gente pasaba. Quiero que te regreses conmigo a que veas, dice versículo 29, los que pasaban le injuriaban. Aquí no hay duda. Hay veces que yo leo ciertas cosas que la gente dice en la Biblia y no sabes como con qué tonalidad lo están diciendo, si lo están diciendo en forma sarcástica o lo están diciendo verdaderamente. Pero aquí claramente la descripción aquí nos muestra que lo estaban haciendo de una forma negativa. Le injuriaban, dice, meneando la cabeza, a manera de decir: ay, qué fraude, pensaba esta gente, qué fraude es este hombre. No podían ver más allá, no podían ver lo que el centurión pudo ver, no podían ver lo que la mujer sirofenicia podía ver, no podían ver lo que finalmente el apóstol Pablo, cuando estuvo frente a la presencia de Cristo, pudo ver. No podían ver lo que a nosotros se nos ha puesto para que podamos ver la gloria de Cristo resplandeciendo en su rostro. Estos estaban ocupados meneando la cabeza, buscando a un Jesús diferente, buscando a un Jesús que tuviera las respuestas que ellos querían escuchar, a un Jesús que hiciera lo que ellos querían que hiciera, a un Jesús que se bajara de una cruz, que no padeciera. Estaban buscando un cristianismo bonito, un cristianismo cómodo, estaban buscando una religión donde no tuvieran que hacer nada y lo pudieran obtener todo. Pero Cristo no era ese Salvador. No nada más meneaban la cabeza y decían: bah, qué horribles palabras. ¿Cuántos de ustedes no piensan que si tú estuvieras ahí pasmado de ver la gloria de Cristo mientras estaba padeciendo por nosotros? Sin embargo, muy probablemente si tú y yo hubiéramos nacido en ese siglo, estaríamos junto con estas personas meneando nuestra cabeza. No seríamos muy diferente del sumo sacerdote que hipócritamente rasgó sus vestidos ante la blasfemia de Cristo, haciéndose decir que era Dios. Muy probablemente no fuéramos muy diferentes a Pablo, mentirosos, diciendo que íbamos a hacer algo que ni siquiera sabíamos que no podíamos y estábamos en capacidad de hacer. Muy probablemente seríamos como Judas, que estábamos dispuestos a traicionar al Hijo de Dios por unas cuantas monedas. No seríamos muy diferentes a los sumos sacerdotes que le decían: compruébanos, a ver, demuéstranos, bájate de la cruz para que podamos creer en ti. No seríamos diferentes, formaríamos parte de la multitud que clamaba: crucifícale. No somos diferentes. Sin embargo, como el centurión, tú y yo hemos sido dados una gracia y una misericordia para poder contemplar a Cristo en la cruz de una forma correcta y decir: ciertamente ese es el Hijo de Dios. No solamente eso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos unimos a las palabras del apóstol Juan cuando decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos unimos a las mismas palabras de Cristo cuando decía: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. No eran como estas personas, pero tú y yo hemos sido dados
Se nos ha dado una gracia hermosa de lo cual nos podemos afianzar, que funciona según la carta a los Hebreos como un ancla del alma, algo que nos afianza, que nos asegura, que nos hace poder pasar por el valle de la sombra de muerte, reconociendo que en ese lugar Él ha estado y ahí está acompañándonos. No nos acompaña como si nunca hubiera estado ahí, sino al revés. Nosotros le acompañamos a Él en un sufrimiento mucho menor, y eso debería ser nuestra gloria. Yo quiero ser como ese centurión, porque yo fui como ese centurión que le escupió en la cara y golpeó su rostro. Porque yo fui como ese centurión que en burla confesaba que él era el rey cuando no tenía ninguna intención de que fuera mi rey. Pero yo quiero ser como ese centurión que unos momentos después, al contemplar su gloria clavado en una cruz, entregando su vida por mí, podía decir ciertamente: este es el Hijo de Dios. Hermano, qué hermosa oportunidad. 2000 años después, la gracia de Dios se sigue manifestando para la salvación de todos los hombres. Si el centurión pudo ser salvo, yo enumeraría mis pecados y te asustarías, pero estoy seguro que mucho trabajo me costaría equipararme al centurión. ¿Puedes imaginarte tener al Hijo de Dios frente a frente y escupir en su cara? ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar como Pedro, blasfemando, dice la Escritura? Ya finalmente la muchacha lo andaba siguiendo. Tú eres. Finalmente dice maldiciendo. Él decía: no conozco a tal hombre. Y ambos salvos por la gracia de Dios. Hay esperanza para mí. Pero cuando Jesús preguntó ¿por qué estoy aquí?, la respuesta divina era para que Enrique no tuviera que estar ahí por la eternidad. ¿Por qué mi Cristo sufrió en una cruz? Para que yo no tuviera que pasar una eternidad alejado de Dios. Entonces, cada vez que yo sufro, soy recordado. Ay, mi hermano, porque nos encanta participar de la comunión, en donde como hermanos nos sonreímos y nos mostramos pedacitos de pan y en vasitos hermosos pasamos: hermano, el Señor te bendiga. Nos topamos en los pasillos y nos sentamos con gozo, abrimos las Escrituras con libertad y hablamos de la cena y decimos que Cristo lo estableció y es su cuerpo y es su sangre. Haced esto en memoria de mí. Pero cuando tu sufrimiento te recuerda la cruz de Cristo, en lugar de abrazar tu sufrimiento y decir: por más que sufra, jamás voy a sufrir como mi Cristo sufrió, porque Dios ya puso sobre Él la carga de mi pecado y sobre Él la ira de Dios fue puesta, y Él la cargó absolutamente toda, desde mi primer pecado cuando yo era un niño hasta el último pecado que cometeré antes de dar mi último aliento en esta tierra, y absolutamente todos fueron puestos sobre sus hombros, y el campeón de mi fe los cargó todos y salió victorioso y resucitado y ascendió al cielo y gobierna. Y vendrá por mí un día. Yo abrazo mi sufrimiento, porque mi sufrimiento es como tomar la comunión, es como recordar a Cristo. Es como recordar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando desobedezco y cuando peco y cuando miento y cuando odio y cuando no perdono y cuando adultero y cuando hago lo que sea que la gente hace, soy recordado y sufro por causa de ello. Que alguien me cacha en una mentira y me da vergüenza, o pierdo algo, o cualquier cosa, soy recordado. Este sufrimiento no se compara con el sufrimiento eterno que yo sufriría si este pecado no hubiera sido puesto en la cruz.
Y cuando logro vencer toda tentación movido por el poder del Espíritu de Dios, recuerdo que la única razón por la que puedo ser victorioso sobre el pecado es porque el Espíritu de Dios mora en mí, y la única razón por la que eso es posible es porque mi Cristo estuvo desamparado. No hay muchas cosas por las cuales podemos nosotros disfrutar nuestro sufrimiento. Hermano, estamos sufriendo en manos de un Dios que entregó a su propio Hijo. Por lo tanto, tenemos la confianza que así como su historia terminó, la nuestra terminará de la misma manera. Por lo tanto, puedo caminar por esta vida sabiendo que cualquier cosa que yo enfrente, tomado de la mano de Dios, no hará otra cosa más que recordarme quién es Cristo, recordarme de dónde vengo y recordarme a dónde voy. Y si en ese sufrimiento muero, no tengo nada que recordar, voy a parpadear y estaré en su presencia. No hay forma de perder. Si lo veo desde una perspectiva personal y convenenciera, ¿qué tengo para perder? ¿Que mi sufrimiento sea una enfermedad mortal y me quite la vida? Me sacará de este cuerpo. Me sacará de este cuerpo que está muerto al pecado, que está ahí todo el tiempo. O sea, me estará llevando a un lugar donde voy a recibir un cuerpo glorificado. ¿Por qué no querría ir? Por eso decía Pablo que para mí el vivir es, ¿qué? Cristo, y el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque sé que por fin, porque voy a estar aquí continuando para batallar y sufrir y angustiarme y padecer y enfermedades y todo lo que el mundo tiene. Gloria a Dios cuando la mano sobrenatural de Dios interviene en nuestras vidas y nos sana y nos restaura. Gloria a Dios por esos momentos, pero es la misma gloria a Dios cuando nos acompaña. Esta semana leí un pasaje donde Dios estaba hablándole al pueblo y le está diciendo que los iba a meter a la tierra prometida, y les dice, no los voy a meter de golpe, o sea, no los voy a meter así de un día para el otro. Voy a ir quitando poco a poco a los pueblos que habitan en la tierra de Canaán, los voy a ir quitando despacio, poquito a poco. Y les dice, porque si los quito de golpe y los meto a la tierra, van a tener problemas con los animales silvestres, porque ustedes no conocen la tierra, no saben qué fauna y todo eso, como el clima y cómo plantar, ustedes se tienen que ir acostumbrando. Yo lo leía y yo decía, ¿qué no es mi Dios poderoso para poder controlar a esos animales? Claro. ¿Qué no es mi Dios poderoso para enseñarle al pueblo a cómo plantar y cómo cuidar de los animales? Claro, pero es la voluntad, o era la voluntad de Dios y fue la voluntad de Dios que así se hiciera. Así tiene que suceder en mi vida. Tengo que esperar a que amanezca, tengo que esperar a que anochezca, tengo que esperar a que llegue la fecha, tengo que caminar por el valle. No puedo siempre nada más creer que me voy a estar brinque y brinque y todo va a ser milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Es igual de milagro que Dios te haga brincar el monte de un solo salto a que pases por el valle de sombra de muerte y salgas del otro lado creyendo todavía tomado de la mano de Dios. Es el mismo milagro. No es más milagro cuando lo saltas, es solo una manera de ser más flojo. Es una manera de ahorrar. Tienes una deuda y la quieres pagar y Dios, por favor, quieres que truenen los dedos y aparezca el dinero. ¿Cuánto es que en realidad quieres un milagro y cuánto es que simplemente no quieres ir a trabajar? ¿O no crees que Dios te puede dar el dinero si vas y sales como todas las demás personas a simplemente salir a hacer algo para obtener dinero? ¿Cuánto es que estás pidiendo un milagro y cuánto en que en realidad simplemente tenemos flojera de vivir la vida? Pero Jesús nació y creció
y creció en sabiduría. Y según la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que aprendió obediencia. Jesús no nació obediente en un sentido. En el sentido humano la tuvo que aprender, tuvo que caminar, tuvo que avanzar. No inició su ministerio en pañales, tuvo que avanzar 30 años en esta tierra de no hacer, por decirlo de alguna manera, porque lo encontramos ahí de adolescente, ¿verdad? En el templo, diciéndole a sus papás: tranquilos, pues aquí ando en los negocios de mi padre, me conviene andar. Lo vemos cómo va creciendo, pero no fue hasta el momento mira, hermano, por miles de años Dios esperó y aguardó, porque se los he dicho muchas veces. Ninguna persona en el Antiguo Testamento fue salva por ofrecer sacrificios en el altar. Ni una sola. Todas las personas desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, todas han sido salvas por fe. Ni una sola fue salva por sacrificio. Dios en ese acto estaba cubriendo los pecados, aguardando, deteniendo su ira para que cuando el cumplimiento del tiempo viniera y su hijo viniera y naciera de mujer y padeciera en una cruz, ese día Dios abrió, destapó los pecados y volcó la ira de esos pecados sobre su hijo. Pero Dios fue paciente. ¿Y por qué creen que yo debería de no ser paciente y esperar que Dios resuelva todo así? Sin esfuerzo, sin participación, sin oración, sin perseverancia, sin esfuerzo. ¿Por qué sufro entonces? ¿Por qué sufro? Así como tomamos, les decía, el jugo y el pan, así también suframos. Oh, qué bonito símbolo es que un pedazo de galleta y un vasito de jugo nos representen tanto su cuerpo como su sangre. Oh, pero cuando tú como Cristo sudas gotas de sangre, ¿no es ese un hermoso ejemplo también de recordar el sacrificio de Cristo? Súdalas, hermano. Disfrútalas. ¿Por qué? Porque son padecimientos que en Cristo tienes, que ciertamente su fin es uno, tu salvación. Uno solo. No hay más. Disfrútalas. Y número 2, para terminar, acompáñame a Éxodo capítulo 13. Bueno, antes de ir a Éxodo, quisiera que me acompañes al Salmo 22. Curiosamente, este es un ejemplo de lo que les acabo de decir. Fíjense muy bien, ¿ok? Estas palabras del Salmo 22, lo voy a leer y ustedes se van a dar cuenta que muchas de las palabras que vamos a leer las acabamos de leer en el relato que acabamos de leer ahí en Marcos. Fíjense, dice: Dios mío, así abre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descienden del polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Estimado hermano, estas palabras fueron escritas cientos de años antes de que Cristo las tomara prestadas mientras estaban en la cruz, y te garantizo que el sufrimiento de este hombre al escribir estas palabras no se comparaba con la angustia que Cristo estaba padeciendo, y sin embargo estaba él siendo un canal a través del cual él, sin saber que sus padecimientos reflejaban, eran el modelo de un padecimiento sobrenatural que él nunca iba a poder hacer. Puedes ver en medio de estas palabras cómo va hablando, cómo la manera en la que Cristo, imagínate que Cristo está pronunciando estas palabras: anunciaré tu nombre en la congregación. Está hablando de cómo Cristo se proclama a sí mismo en medio de sus hermanos, de la manera en la que confía en Dios, la manera en la que espera en Dios, de la manera en la que su victoria provee el alimento para el desvalido. No necesariamente estoy hablando de una torta que le regales a alguien que no tiene, estoy hablando de un alimento espiritual, estoy hablando de sentarte a la mesa en las bodas del Cordero, no como un invitado, sino como parte de la esposa, como su cuerpo, como alguien que es partícipe de esa presencia. De la misma manera, y finalmente Éxodo capítulo 13, verso 14, aquella primera Pascua, cuando el pueblo aún estaba allá en Egipto sufriendo, eran llamados a tomar la Pascua de una manera muy diferente a como nosotros celebramos la comunión el día de hoy. En aquellos tiempos panes sin levadura, en aquellos tiempos hierbas amargas, en aquellos tiempos vestidos y ceñidos listos para salir. En aquellos tiempos era todo a prisa, era preocupados, era atentos, era llenos de temor. Nosotros ahora celebramos en emoción, en espera, en esperanza de que quizá un día entre una de nuestras celebraciones de la mesa y otra la trompeta suene y tomemos la copa con Él en su presencia, que su pan sea el verdadero pan del cielo, que estemos allá con Él. Esa es nuestra esperanza. Y los hijos de Israel fueron llamados en el capítulo 13, verso 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto? ¿Por qué hacemos esto, papá? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos para todo? Pero no nada más eso. Papá, ¿por qué no sufrimos como los demás? ¿Por qué tomamos esta actitud? ¿Por qué no nos andamos ahí preguntando: ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no somos como otros?
Y entonces tendrás oportunidad de hablarle a tus hijos de la grandeza del sacrificio de Cristo y de su suficiencia y de cómo sus padecimientos, los cuales nosotros vivimos en esta tierra hasta el último día, lo único que hacen es anunciarnos, recordarnos que estamos en esta carne que se pudre, pero que nos espera otra cosa en el cielo. Qué oportunidad tan hermosa. No nada más es Cristo tomando prestadas las palabras de David, haciéndolas una realidad, y David en su sufrimiento de una manera mucho más limitada que la de Cristo, sufriendo también, sino que además nosotros en el 2019, tomando las palabras de David aplicadas por Cristo, nosotros las recibimos también y las compartimos con otro. Que alguien te pregunte por qué estás tan calmado, que alguien te pregunte de dónde sacaste esta esperanza, ¿por qué no lloras como los demás? ¿Por qué no te angustias como los demás? ¿Por qué no pecas como los demás? ¿Por qué no corres como los demás? ¿Por qué? ¿Qué tienes? Y entonces tu boca se pueda abrir y puedas pronunciar las palabras, y el Espíritu de Dios pueda resplandecer en el rostro de los perdidos, y esas personas puedan, como tú y yo, ser reconciliados con Dios y acompañarnos en esa mesa hermosa donde habrá suficiente comida para todos, donde Dios venga y limpie nuestras lágrimas. Llora, mi estimado hermano, porque las lágrimas las guarda Dios y las limpiará un día de tu rostro. Esa debe ser nuestra esperanza. Comunícalo a tus hijos, háblale a tus hijos, comunícalo con las personas a tu alrededor. Vive tu cristianismo con gusto. Si Dios es su voluntad que padezcas, padece, sufre. Mas Pablo a Timoteo le dijo: sufre tú penalidades como buen soldado de Jesucristo. No le estaba preguntando, le estaba diciendo: las vas a pasar de todas maneras. ¿No será mejor que padezcamos para la gloria de Cristo? Nos quejemos menos y veamos más. Celebra la comunión en cada sufrimiento y recuerda que tu sufrimiento produce en ti el fruto del Espíritu y te hace recordar del sufrimiento de tu Señor, quien abrió el camino y camina tras él. Y como el velo fue rasgado, ahora tú y yo a través del velo vemos lo invisible, alcanzamos lo inalcanzable y se logró lo imposible, que yo, un pecador que se encontraba desamparado, sin esperanza, sin Dios en este mundo, muerto en mis delitos y pecados, fui rescatado. Y cualquiera que pone su fe en esa verdad es rescatado por el poder de Dios. Disfrútalo, disfrútalo. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias por el centurión. Te doy gracias por Pedro, quien te negó. Gracias. No, gracias por sus vidas, gracias porque en la salvación de esas personas nos muestras que nuestra esperanza tiene fundamento. Si has salvado a otros pecadores, ciertamente nos puedes salvar a nosotros. Si guardaste la vida de esos pecadores, ciertamente a través de toda prueba, a través de toda circunstancia, detrás de toda enfermedad, detrás de toda carencia, detrás de todo dolor, detrás de todo sufrimiento, tú te encuentras con nosotros, nos acompañas, nos llevas de un extremo a otro, quemando todo lo que nos sirve, dejando lo puro de nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos en nuestro sufrimiento, pero mucho más gracias porque nos permites padecer por tu nombre y de esa manera recordarte. Gracias, Padre. Te pido, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos esta noche. Bendíceles, Padre. Sé que eres un Padre amoroso que no necesita que le pidamos, pero te pedimos porque sabemos que nos escuchas. Te pedimos porque sabemos que tú estás ahí. Bendice a mis hermanos, Padre, con toda bendición espiritual, edifícales, fortaléceles.
que su fe esté cimentada en la roca, que caminen, Padre, por tus caminos. Fortalece sus vidas, muéstrales, mi Dios, que tú estás ahí, sea lo que sea que están pasando, que tú estás ahí. Llévales con bien, mi Dios. Yo te pido esto no por mi deseo ni mi mérito, sino por los méritos hermosos de tu Hijo, que lo hace todo posible, los méritos de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Están despedidos.